Y en esta última parte de Café y Té, estamos en una época navideña en la que hemos hablado de cómo vestir una mesa, cómo colocar las servilletas, pero importante cómo saber elegir los caldos, los cavas, los vinos, todo esto. Vamos a emprenderlo también hoy en Café y Té un poquito y vamos a ver un tema muy interesante, apadrinar una cepa. Oye, qué iniciativa más original. Está con nosotros Silvia Fernández, que es nuestra sommelier. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? bienvenida. ¿Qué tal, José? Y María José. bueno, Silvia, lo de apadrinar una cepa. Sí. Yo había apadrinado, yo qué sé, a un perro, sí, ¿no? un o sea, niño. sí, una planta, pero no una cepa de... Una cepa. Una vid, ¿no? Una planta de vino. ¿En qué consiste esta iniciativa? Mira, este es un proyecto que nace, en realidad es una cepa de la viña del Peñoncillo, en Manilva. Sí. Nace como un proyecto de bodegas Nilva Enoturismo, y bueno, yo estoy colaborando con ellos porque es un proyecto que me parece que apoyarlo es poco, porque realmente se merece, es un proyecto que apunta a colaborar en parar la destrucción de las viñas. O sea, en parar la destrucción, tú sabes que en Manilva había, bueno, lo que ha quedado es muy poco terreno cultivado con viñas. Porque los propietarios han vendido el terreno. Han vendido. Todo este tema de la crisis, las burbujas inmobiliarias han hecho de que todas las viñas hayan sido arrancadas, hayan sido perdidas, destruidas, y entonces, bueno, este proyecto lo que apunta es un poco a valorar y revalorar el terruño, las tradiciones, un poco el tema de seguir en el trabajo agrícola con mucha fuerza, como lo han hecho nuestros antepasados. Tú sabes que en Manilva se han destruido más del 70% de las plantaciones de vid que hay. Es mucho. Entonces, si seguimos con esta cosa así de no cuidarlas, es muy posible que desaparezcan todas, obviamente. Claro, nos quedamos sin vino de Manilva. Exactamente. Entonces, que tan conocido es en la zona y que tan bueno está. Sí, por lo tanto, sí. ¿en qué consiste el proyecto de apadrinar? ¿Qué Mira, podríamos lograr? Es muy simple, porque cada persona, cada grupo de amigos, cada empresa, cada familia que quiera, digamos, colaborar en este proyecto va a tener una serie de beneficios y va a tener su nombre en una placa que va a estar puesta en una cepa, en una planta de toda la viña, con sus nombres, y va a tener un carnet de identificación, obviamente, va a tener acceso al museo, a la viña, a los eventos, a las actividades que hacemos. Y bueno, y es un proyecto muy bonito, además de recibir los vinos de la bodega, ¿no? Con una etiqueta personalizada. Con Pero los claro, nombres de la... siempre se ha dicho que no tiene padrino y no se bautiza. En este caso, apadrinar significa que tú tienes que hacer un desembolso económico para apadrinar una viña. Sí. ¿Sabemos el importe ya de ese sí. desembolso económico? Mira, hay unas 3 opciones. Cada persona o cada familia o cada empresa puede hacerlo de una manera, digamos, como más le guste. Hay una forma de apadrinar, que es la de W. Le hemos puesto nombres así un poco más como asociados a la uva, y entonces la primera opción es el padrino W, que bueno, tiene un costo de 60 euros por año, esto es anual. Y lo que tiene incorporado incluye es la recepción de una botella de vino de Nilva. Y bueno, todo lo que te he dicho, ¿no? El certificado, la placa en la cepa, las actividades, el carné de apadrinamiento, bueno, toda una serie de cosas que todas las opciones lo incluyen. Claro, eso sería a nivel personal más, porque es un dinero que 60 euros al año lo puede desembolsar alguien a nivel personal de una forma más fácil. Exactamente. Después tenemos la opción intermedia, que es de 120 euros, que bueno, incorpora además un polo, además de 3 botellas de vino y un polo con la marca. Esa podría ser un apadrinamiento familiar. Exactamente. O de empresa, ¿eh? Pues ya hemos empezado con también con esa opción, y a muchas empresas les encantaría tener su nombre en una cepa, en una tarjeta. ¿Y la tercera opción? Y la tercera es de 180 euros. Y eso ya tiene 6 botellas de vino y bueno, un chaleco deportivo con la marca del proyecto, y bueno,
está muy, muy bonito. Por ahora, ¿cómo va la cosa? Está muy bien, ya lo hemos lanzado, así ¿Ya que habéis lanzado el proyecto? ya tenemos ya tenemos unas cuantas vendidas, unas cuantas ya que tenemos apadrinadas, así que, bueno, que vamos con toda la fuerza del mundo para poder hacerlo. Oye, pues eso está fantástico. Y otro tema, Sí. el de elegir un cava para estas fiestas. Uy, sí, sí. Aquí me has traído la botella de cava, Sí. está fresquita, las copas para servir lo que son, en este caso, no son las típicas copas de cava, No, bueno, son los catavinos. En realidad hoy he traído los catavinos porque es más sencillo, pero normalmente lo que se utilizan son las copas de cava, ¿no? Claro, pero como estamos hablando de un taller de cata de cavas, vamos a ver el cartelito de ese taller que va a ser el próximo 17 de diciembre, ahí lo estamos viendo. Ella ha querido traer la copa que se va a utilizar en este taller de cavas. Exactamente. Tú sabes que mucha gente lo que me pregunta es justamente lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué cava elegir? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la diferencia entre...? Porque tú sabes que tú vas a una tienda de vinos o a un supermercado y te encuentras que tienes una cantidad de opciones, de marcas, y normalmente lo que tienen es decir, bueno, ¿qué es brut? ¿Qué es semi-brut? ¿Qué es seco? ¿Qué es semiseco? ¿Cuál es? Bueno, el que he traído aquí no es que tenga ninguna promoción connotación comercial, ni mucho menos, sino que lo he elegido porque su precio es un precio, diríamos, que está al alcance de cualquier familia, cualquier persona. Diríamos, se puede encontrar, diríamos, en tiendas y en centros comerciales. Entonces, y es un vino que es Brut Natur. Es un cava Brut Natur. Cuando hablamos de Brut Natur, ¿qué pasa? Sí, es interesante el proceso de elaboración del cava. Es una de las cosas, digamos, como más interesantes que tiene, porque es diferente a lo que es la elaboración de un vino. En realidad, este es de una bodega de Valencia. Muy interesante porque uno está acostumbrado siempre a los cavas del norte o catalanes, y entonces he querido también elegirlo por salir un poco de ese esquema y decir, en España se están haciendo muy buenos cavas sin ser en la zona de Cataluña. Entonces he elegido este lugar, que es a 100 kilómetros de Valencia, o sea, en una zona muy especial. Yo quería saber qué diferencia entre un brut, un semiseco, un seco. Mira, básicamente, para hacerlo claro, es que la elaboración en el cava, primero se hace una fermentación para conseguir un mosto, o sea, el prensado de la uva, y se deja en maduración, macerar, con las levaduras. Ese es el proceso de un vino. ¿Qué conseguimos? Que las levaduras vayan comiendo el azúcar que hay en la uva y transformando en alcohol. Entonces, esa es la primera fase, diríamos, de un vino blanco o de un cava. Se consigue un vino blanco común, digamos, tranquilo, un vino blanco tranquilo. La parte de cómo se consigue el cava es la siguiente. Mira, la segunda parte es la segunda fermentación. En ese proceso de fermentación primera, lo que se hace es que se consigue unas moléculas por una reacción química que son de dióxido de carbono, el CO2, va. Entonces, esas burbujas, no burbujas todavía, esas moléculas son de desecho. En realidad, como hemos dicho, las levaduras lo que hacen en ese proceso de conseguir el alcohol, y el desecho son las moléculas de CO2. Si tú las dejas en la botella, digamos, en un ambiente cerrado sin oxígeno, esas moléculas de CO2 quedan dentro de la botella, formando las burbujas que vemos en el cava. Eso sería un vino espumoso, de los llamados vinos espumosos. Ahora, los cavas tienen un proceso un poquito de un segundo paso, que es una segunda fermentación. La segunda fermentación, que es el típico método tradicional, que se encuentra con esa palabrita champenois, también asociado al método tradicional, porque es el método con el cual nació el champagne en Francia. Tú sabes que no se puede usar la palabra champagne porque es una palabra reservada solamente para la zona de Francia, ¿no? Y entonces acá se llama cava o vino espumoso en el caso de que no sea un cava. Volviendo al tema del cava, entonces, la segunda fermentación lo que se hace es
dejar la botella con un añadido de levaduras y en algunos casos de azúcar. En algunos casos de azúcar. Esa botella se la deja tapada y se la deja guardada en sentido horizontal, normalmente, tú sabes, unos 9 meses. Bueno, cada bodega tiene su receta y sus tiempos para elaborarlo. Pero normalmente son unos de 6 a 9 meses que se lo deja allí a que las levaduras sigan trabajando dentro de la botella. ¿Qué hacen? Generan alcohol y generan los desechos que hemos hablado, que son el dióxido de carbono. Ese CO2, ese dióxido de carbono, genera burbujas. Entonces, la bodega lo que hace en ese proceso de elaboración, las botellas que estaban en sentido horizontal, a lo largo de esos 9 meses, las va cambiando de posición, por así llamarlo. Le va dando una vueltecita. Las va dando vuelta. O les va poniendo un poco más inclinada, que tú lo vas a ver también. ¿Y con eso qué conseguimos? Lo que consigue es que en ese tiempo esas levaduras han dejado desechos también físicos. El proceso de elaboración, ¿no? Entonces, esos desechos que están acumulados en la parte en el de culo abajo, de la botella. en el culo de la botella, a ver llamarlo así para que todo el mundo entienda, están en el culo de la botella. Esas vueltas que hacen en la botella es para que vayan a la parte a la salida, a la boca de la botella, al cuello de la botella. Al cuello de la botella. Entonces, al dar la vuelta, van subiendo, por así llamarlo, hasta que, finalizado el tiempo que la bodega estima, quedan esos residuos en la parte de la boca, o sea, en el cuello. Justamente al finalizar la elaboración hay un proceso que se llama degüelle. Justamente lo que hace el degüelle es sacarle tapón y sacarle esos depósitos que han quedado en la parte de arriba, en el cuello de la botella. Esa parte que se tira se vuelve a llenar o a rellenar esa botella con un licor especial, se llama licor de expedición. Cada bodega también tiene su secreto, su receta. Normalmente es un licor vínico, es el mismo vino blanco que ha sido la base de elaboración del cava, y con eso solamente lo que hacen es rellenar ese pedazo que al degüelle se ha perdido. No tenemos más tiempo, yo quiero que abras la botella. Entonces, pero déjame que te cuente. Entonces, la diferencia entre el seco, brut, así a grandes rasgos, es que si tienen o no tienen azúcar añadido o no. Entonces, si bien uno dice el cava dulce, o el seco, para llamarlo, para que la gente lo vea. El cava seco, uno piensa que, es seco. No. El cava que dice seco o semisec es dulce, porque tiene un añadido de azúcar. Claro, duele más la cabeza a los que no toleran bien el azúcar en el alcohol. Y bueno, sí, muchas veces se confunde, porque dice, bueno, yo voy a tomar porque me gusta beber un cava que es seco y dice seco y no me gusta el dulce, y se confunde. Y entonces termina comprando un cava que finalmente es muy dulce, porque el seco tiene azúcar. Si no fue añadida, digamos, en el proceso de elaboración fue generado un azúcar adicional para que sea más dulce. Lo mejor es para aquellos que quieran el natural, ¿no? El natural, que es el Brut Natur. El Brut Natur es el más, digamos, seco de todas, la variedad de las que tenemos, y no tiene azúcar añadido. Entonces, todo este proceso que te he contado es muy natural y no tiene azúcar. Entonces, las personas que no tienen tanta tolerancia de azúcar en alcohol, yo les diría, este es diríamos, de todas las... El suyo. Sí. Vamos a abrirlo. Sí. Vamos a brindar, que yo ya estoy deseando ver cómo sabe este cava, que es nature, que a mí, por ejemplo, el tema del dulce luego me da dolor de cabeza, pero bueno, además es que casi esa es la tolerancia. No lo tolero bien. Esa es la... justamente. Abrir la botella, oye, ¿hay algún truco para que no salga despedido el corcho? Tener mucho cuidado y no tenerlo nunca cerca de los ojos, o apuntar a una persona que está enfrente de uno, de una lámpara, de una lámpara que rebote y que vuelva de nuevo hacia uno. O sea, ahí estamos viendo, porque cosillas. En Navidades siempre hay uno en la casa que es el experto en abrir botellas. No, bueno, pero que es muy simple. Y nada de mover la botella antes.
No, ¿sabes qué pasa? Que al mover la botella, esto tiene, como hemos visto, muchas burbujas, mucho CO2, mucho gas. Entonces, el contenido, como está, uno lo despide con una fuerza increíble. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso. Venga, y siempre ahí, hasta que no quitemos el alambre, apoyando, ¿no? Sí, normalmente lo que usamos es algo así, como para que no sea con tanta fuerza. Esto se puede quitar también, pero que bueno. Y después lo que requiere es un poco de fuerza. Normalmente eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer un poco de presión y hacerlo despacito, rotando, no la botella, sino el corcho. ¡Ay! Me encanta cómo suena. No ha salido despedido. Es el sonido de la celebración, ¿eh? No ha salido despedido tampoco, no hemos tenido ningún problema. Ajá. Brut Nature. Sí. En este caso, para brindar en Navidad, para aquellos que no toleren bien el azúcar, exactamente, elijan mejor el Nature. El Brut Nature. Porque luego está el seco, semiseco. Sí, exacto. Incluso hay uno que es dulce, ¿no? Dulce, sí. El dulce ya es muy dulce. Es dulce, es muy dulce. Tiene una concentración de azúcar de más de 50 gramos por litro, o sea que es muchísimo. A ver, ¿cómo sale este cava? Ay, bueno, el tema de las burbujas es algo interesante también para hablar, porque la cata del cava normalmente se hace primero visualmente, y al revés de lo que se hace con un vino, que es fase visual, olfativa y gustativa. En el cava lo que hacemos sigue siendo la visual la primera, pero la segunda no es olfativa sino gustativa. ¿Por qué? Por las burbujas. Entonces dejamos que las burbujas, en una cata, cuando uno está bebiéndolo en ambiente festivo, es lo mismo. Vamos a recordar que este taller de cata será el 17 de diciembre. Sí. En el Típico Andaluz, que es donde haces todos tus talleres prácticamente últimamente. Sí. Ahí lo estamos viendo. Sí. A las 8:30 de la tarde, y hay que reservar. Tenemos un teléfono, también tenemos una página, tallerdecatas@gmail.com, que es muy fácil. Silvia, quiero reservar, ¿cómo lo hago? Y todas las dudas. Preguntamos, ¿cuánto cuesta? 12 euros por persona, y bueno, la idea es que vengan con amigos también para poder divertirse y aprender. La idea siempre de estas catas es las dos cosas, divertirse y aprender. Silvia, vendamos por el nuevo año ya. Por el nuevo año. Porque ya no nos veremos hasta después. Hasta enero del 2016. Hasta enero. ¿Qué te parece? Gracias. Y ya vendremos con más novedades. Hombre, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Muchas gracias a todos. Lo pruebo, a ver. Suave, muy bueno. Exactamente. Me gusta, muy natural. Cítrico, muy cítrico. Pues con esta copita me despido yo. Volvemos ya el miércoles, porque mañana es fiesta, y nos acompañarán aquí de nuevo en Café y Té. Adiós.